a mí. Buenos días, nos encontramos con el señor investigador de la historia de nuestro municipio de Santa Bárbara. Le vamos a realizar un cuestionario sobre su trabajo. ¿Cuál es su nombre completo? Muchas gracias. Mi nombre completo es José Balbino Bedoya Valencia. ¿Cómo le dicen? Me dicen por los nombres José o Balbino. Y algunas personas más cercanas me dicen simplemente Balbi. ¿Dónde nació? Nací aquí en Santa Bárbara, en esta misma casa, en el barrio Simón Bolívar. ¿Siempre quisiste ser investigador sobre la historia de Santa Bárbara o ir más allá de las cosas? Este trabajo de la investigación histórica sobre el pasado y el presente de Santa Bárbara es una inquietud que he conservado desde mis primeros años de estudiante de bachillerato en el liceo de acá de Santa Bárbara, y la he cultivado durante otras oportunidades y en otros lugares donde me ha tocado vivir y trabajar. ¿Cuál es su deseo por la investigación? La inquietud de investigar es natural en el ser humano. Luego, en mi caso, no hay más que un simple proceso de curiosidad y de inquietud cuando uno está empezando a estudiar el bachillerato. Estando en el grado segundo de bachillerato, ocurrió un fin de semana, como era costumbre, realizar el acto cívico de homenaje a la bandera. Nos encomendaron a varios alumnos la preparación del acto correspondiente a esa semana y nos sugirieron que tocáramos el tema de los orígenes del municipio de Santa Bárbara. En el mismo día averiguamos y nos dimos cuenta que realmente no había ninguna información escrita hasta ese momento a la mano, y que tal vez no la encontraríamos porque poco se ha hecho recuento de nuestro pasado histórico. En vista de esta situación, los alumnos encargados resolvimos no abordar el tema de los orígenes y nos dimos la libertad de tocar otros temas. Personalmente me inquieté por la situación y me prometí a mí mismo dedicarme a investigar la historia del pueblo como si fuera una dedicación exclusiva, y encontré a propósito la tarea de construir los lentes para un microscopio. Entonces me dediqué y me dije a mí mismo, voy a investigar la historia de Santa Bárbara, que pocos o ninguno la conocemos, como con lentes de microscopio. Con esa dedicación y con esa exactitud que requiere la observación microscópica, me he dedicado durante casi 50 años a recoger datos, noticias, anécdotas y muchos aspectos humanos y otros no muy humanos que tiene la historia de una comunidad. Y este proceso lo he llevado en muchas circunstancias, y al cabo de tanto tiempo estoy recogiendo, estoy resumiendo ese material para ofrecerlo a la comunidad como una muestra del valioso patrimonio cultural que tiene esta comunidad en cerca de 300 años de vida. ¿Su familia lo apoyó en este proceso de la investigación? Es natural que estas inquietudes y estas curiosidades que uno tiene cuando es muchacho a veces aparezcan absurdas, aparezcan como una locura para muchos mayores. Que lo digan otros creadores, otros investigadores más talentosos, más sabios y con mejores resultados que yo. Abrir camino es muy difícil, y mucho más cuando lo que se va a tocar
o el tema que se va a investigar tiene conflictos, tiene espinas, tiene muchos motivos para que nadie lo quiera tocar, como es el caso de la historia de una comunidad. Por eso, en mi familia, desde un comienzo, hubo recelos y todavía los hay. Yo entiendo todo esto y entiendo la incomprensión y a veces hasta la falta de apoyo. El olvido que hemos mantenido o el desconocimiento que hemos mantenido acerca del patrimonio cultural de Santa Bárbara y de la historia humana de este pueblo, eso ha logrado que nosotros todavía no logremos ciertos niveles de desarrollo cultural y que nuestra representatividad como comunidad tenga muchas deficiencias, muchas limitaciones, pero es más importante todavía el esfuerzo que ahora se está haciendo por salir de tal desconocimiento, de tal ignorancia y se superen también muchos retrasos que nosotros tenemos frente al avance de otras comunidades. ¿Usted hizo amigos en este proceso que ha hecho sobre la investigación? Es un proceso de investigación, pero no a secas. Es un proceso humano con todo lo que implique esta parte. Yo he hecho incontables amigos. Imagínense ustedes conocer muchos detalles pasados, revivirlos hoy y enterarse uno de los logros, de los éxitos y de los fracasos de tantos personajes como han existido en Santa Bárbara, valiosos y meritorios, y hacerse uno un amigo espiritual de esa gente. Ahora, de la gente de hoy, mucho más conoce uno personas interesadas en conocer su historia, el pasado de su familia, lo mismo que el de toda la comunidad, saber que nosotros como grupo humano tenemos un cuerpo cultural que hay que cuidar, que hay que conservar, que hay que enriquecer y que hay que saber divulgar para favorecer el futuro material y espiritual de esta comunidad en pleno siglo XXI. No podemos seguir desperdiciando la memoria histórica que nosotros tenemos, muy interesante, muy valiosa, muy conflictiva, pero precisamente porque la ha ido creando un grupo humano de muchos talentos que no se puede dejar acabar, sino por el contrario, cada día hay que potenciar con mayor entusiasmo. No solo creo que sea difícil, sino que en realidad el trabajo de investigar la memoria histórica y cultural de una comunidad es difícil, como todos los trabajos humanos, mucho más el comprender los hechos del ser humano es difícil. Pero también este trabajo es motivo de mucha alegría porque hay un dicho de los sabios y es que la historia es maestra de la vida. Entonces, uno ir descubriendo cómo va construyendo su vida o cómo va colaborando en construir la vida de una comunidad solo con su aporte de la interpretación de hechos, el conocimiento de los mismos, la forma como los manejaron los contemporáneos, esos hechos, eso realmente es descubrir que la historia tiene un valor ejemplarizante y que la historia nos hace más humanos. Luego entonces la historia no es para gente inepta, para gente incapaz de trabajar, no. La historia, tanto quienes la hacen, quienes la protagonizan, como quienes nos dedicamos a investigar cómo fueron los hechos y quienes los protagonizaron, son un esfuerzo que muestra el sentido del valor humano
y el sentido constructivo que tiene la historia. ¿Cuáles son tus investigadores favoritos? Pues la humanidad ha tenido en más de 2000 años de historia investigadores de acuerdo a su momento. Mirar lo que realizaron los griegos, no solo en su vida social comunitaria, sino en su vida personal, es un prodigio. Asombra realmente cómo, arrancando desde la observación directa, ellos fueron construyendo sus vidas, sus comunidades, creando sus instituciones civiles y religiosas, fueron dominando los pueblos, y así es la historia de todo el ser humano y de todos los pueblos. ¿Definirías con tus palabras un buen investigador? Un buen investigador debe tener un perfil muy definido, así no tenga completamente el desarrollo completo de un perfil de investigador, pero sí debe tener unas características humanas, tanto en la mente como en su espíritu. ¿El investigador nace o se hace? Es una pregunta realmente significativa. No se puede afirmar, mientras estemos en este cuerpo animado, que una cosa
necesariamente nace, absolutamente, o que necesariamente se construye mientras se vive. Es lo uno y lo otro. El artista, el genio, necesariamente tienen unas predisposiciones. En su código genético hay una información que tiene que ver con ese asunto. Pero también un genio, un artista, un científico, un creativo, un innovador, como se pide hoy, tiene que hacerse a punta de conciencia, de lucidez, de aprecio por los valores, especialmente por el de la honestidad intelectual. Investigador se necesita de un talento. Indudablemente. El primer punto es que uno, cuando conoce algo, sea capaz de saber que lo sabe. Es decir, el investigador tiene como un ojo para ver el contenido que sabe y el otro ojo para mirar cómo lo sabe, por qué lo sabe, es decir, para explicarse el proceso de conocer. Lo mismo el artista. El artista tiene que saber que tiene unas habilidades en sus manos para dibujar, para pintar, pero que a la vez tiene que practicar mucho, tiene que hacer mucho ejercicio para perfeccionar esa habilidad. Es decir, uno nace con un germen de habilidad, un germen de talento, pero el desarrollo y la perfección sí tienen que estar de parte de uno. Muchas gracias, don Balbino, por contarnos la experiencia que ha tenido usted en su transcurso, pues en su trabajo. Ha sido con mucho gusto el ofrecerles este granito de arena con estas poquitas palabras acerca de lo que es la historia de un grupo humano como el de Santa Bárbara. Balbino, nosotros queremos hacerle una pregunta sobre el por qué surgió el nombre de Santa Bárbara para nuestro municipio. El nombre Santa Bárbara ha despertado mucha curiosidad entre los habitantes de esta región. El motivo por el cual se le dio el nombre a esta población ciertamente da pie para algunos comentarios y para pensar que se puede ver ese origen desde varios enfoques. En las investigaciones que se han divulgado sobre Santa Bárbara hasta el momento, se ven unos 3 o 4 enfoques acerca del origen de este nombre. El primero, el enfoque religioso. Bárbara, dice una leyenda. Lo cuarto, se tenía y se practicaba una veneración por la memoria y por los hechos que protagonizó una jovencita nacida entre esos bárbaros que fue decapitada por su padre a causa de haberse convertido al cristianismo y haberse comprometido ella misma a no casarse con el pretendiente que su padre le presentaba, sino que se iba a conservar virgen en homenaje a Jesucristo. El papá, a disgusto por esa razón de la conversión al cristianismo, la mandó matar y él mismo ejecutó la pena en una prisión que le había construido en una torre del fuerte militar. Y cuenta la leyenda que cuando el papá salía de esa prisión, de esa torre, una descarga eléctrica lo mató a él. Segundo enfoque es un enfoque histórico y geográfico. Esta región ha sido
característica en grandes descargas eléctricas, en tormentas, en vendavales muy destructivos. Ese es un fenómeno que observaron los primeros españoles que llegaron a esta región y se convencieron que realmente es muy riesgoso la vida y caminar por estos caminos de la Cauca Medio, cercanos a la Pintada, porque las descargas eléctricas son numerosas y no suceden solamente en invierno y en tiempo de lluvia, sino aún en tardes soleadas y de mucho verano. Este enfoque geográfico, climático, es un motivo también untado, digámoslo así, de tradición religiosa. Es que a la Virgen Mártir Bárbara de el primer ejemplo, a esa Virgen y Mártir la tenemos los cristianos como patrona y defensora de las tormentas, de las descargas eléctricas. Un tercer enfoque, este sí, un enfoque, digámoslo así, mundano, artístico, muy de la época, porque en el siglo 1600 se propagó mucho la música clásica o la música culta en las salas, en los palacios, en los castillos y también en los lugares públicos. Entonces apareció una cantante en lengua alemana en el siglo XVI, muy famosa, que también se llamaba Bárbara. Por esos mismos años del 1600, algunos personajes o sus descendientes que vinieron luego a colonizar a América y sobre todo a la Nueva Granada, vinieron personas, hombres y mujeres que trabajaban en la corte del rey de España y viajaban a Alemania, a Francia, a Italia y conocieron a esa cantante. Luego eso, que era vida cortesana y vida culta, lo trajeron también entre sus costumbres a América y a la Nueva Granada, y parece que algunos de esos personajes también traían entre sus mujeres a algunas que se llamaban Bárbara. Bueno, y toda esta serie de factores, la fama de esa artista cantante a nivel de música clásica y culta en los salones de los nobles, pero también música popular en los castillos y en las calles de las grandes ciudades de la Europa de 1600, ese nombre vino con algunas mujeres que vinieron de España aquí en esa época de la colonia. Muchas gracias primero que todo a Paola, Andrea, a Caterine, a Yasmín y a Michele por haberse tomado este atrevimiento de venir a investigar información de Santa Bárbara, y yo con mucho gusto estos datos y otros más en los que le pueda colaborar estoy para servir. Muchas gracias.